Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos están animados sabiendo que Jesús está vivo? Nuestro Rey vive, mis hermanos, y por eso estamos hoy acá en esta mañana. Quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Vamos a estar exponiéndolos en esta mañana. Antes de leer el pasaje, quiero darte una pequeña panorámica de esta carta. Primero, Pedro le está escribiendo su carta a cristianos que están sufriendo por causa de llevar escrito en su frente el nombre de Jesús. No hay una persecución particular, sino que simplemente la sociedad en la que ellos viven pues es como la de hoy, contraria a todo lo que tenga que ver con Jesús. Sufren la burla, la crítica, discriminación, incluso falsas acusaciones en los tribunales simplemente por ser cristianos. Y el panorama realmente no ha cambiado mucho hasta hoy. Sufrir por ser creyentes es parte de nuestro diario vivir. Lo tienes en el vecindario, lo tienes en tu casa, lo tienes en el edificio, lo tienes en cualquier lugar. Por eso las palabras de Pedro en esta mañana son tan necesarias, tan importantes. El propósito de la carta de Pedro está en el capítulo 5, en el versículo 12. Pedro les escribe a ellos diciendo esto: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este es el propósito de Pedro, asegurarles, darle confirmación de que ellos no se han equivocado de Dios, no se han equivocado de evangelio, no se han equivocado de esperanza, están creyendo lo que tienen que creer a pesar de las circunstancias y a pesar del sufrimiento que creer en Cristo trae. Ahora, antes de entrar en los versículos del 3 al 12, en los versículos 1 y 2, Pedro, de tanto predicar a Pablo a veces lo confundimos, Pedro tiene el deseo de afirmar el corazón de nuestros hermanos en tres grandes verdades. Por un lado, dice esto: ellos son expatriados, ellos están fuera de su patria celestial. Ellos están fuera de los cielos, están lejos, son exiliados, son extranjeros, son peregrinos, están lejos de su hogar, están dispersos en todas estas regiones. Sin embargo, al mismo tiempo, son ciudadanos de los cielos, como nosotros hoy. Ciudadanos del cielo realmente viviendo aquí en Cuba. Pero hay algo que Pedro quiere precisamente afirmar en sus corazones. Dice esto, versículo 2. Aunque ellos son extranjeros, aunque no están en su patria, hay tres verdades que son un tesoro y que Pedro las pone en primer lugar. Primero, ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios. Han sido escogidos por Dios, elegidos por Dios. Hay algo más, esto fue en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo y su obra santificadora está morando dentro de ellos. Pero hay algo más. El Hijo les ha rociado precisamente con su sangre. Entonces, el Padre les ha elegido, el Espíritu les ha santificado y el Hijo les ha rociado con su sangre. Hermanos, no importa qué tan lejos estemos de llegar a nuestra patria celestial, esas tres verdades no pueden ser cambiadas por ninguna circunstancia. Son tres anclas sobre las cuales nuestra vida cristiana puede afirmarse diariamente. Y Pedro, les recuerdo, le está escribiendo a creyentes que están sufriendo por causa de creer en este evangelio, por causa de perseverar en esta gracia. Ellos pueden estar pensando en desistir, en cansarse de Cristo, pero Él les recuerda lo que ya ustedes tienen, lo que ya Dios ha hecho con ustedes, los regalos que Dios les ha dado, su elección, su obra santificadora y el perdón de pecados, eso ya no les puede ser quitados. Esta audiencia a la que Pedro le escribe es descrita en términos de banalidad, de pecado. O sea, pudiéramos pensar que eran buenas personas, pero no. Si me acompaña un momentico al capítulo 4, el versículo 3,
Pedro describe a esta audiencia en el tiempo pasado, dice que anduvo como los otros gentiles, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. O sea, cuando pensamos en la identidad, en lo que ellos eran antes de ser cristianos, y vemos lo que Dios ha hecho a favor de ellos simplemente por su grande misericordia, entonces es natural lo que vamos a ver en los versículos de hoy. Hay un desborde de acción de gracias a Dios como cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, y escuchamos testificar a los hermanos, no éramos nada sin Dios. Estábamos lejos del Señor. Estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Pero un día, mis hermanos, un día, el Señor nos miró con su amor inagotable, inalterable, y su gracia irresistible conquistó nuestros corazones, venció nuestra maldad, y de esa forma, mis hermanos, venimos a ser hijos de Dios, y por eso estamos aquí hoy, en esta mañana. Pedro continúa entonces en los capítulos 1, del 3 al 9, con una acción de gracias. O sea, después de ver la gran obra de Dios, dice, pues, me desbordo en acción de gracias. Y luego va a anclar esta salvación que ellos han recibido. No es algo nuevo, no es algo inventado por los apóstoles. Es la única salvación que fue prometida desde Génesis capítulo 1 y que será consumada en Apocalipsis 22. Así que vamos a leer el texto. Está en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos al Señor. Dios Padre, gracias. Es tu misericordia, Señor. Es tu gracia, oh Dios, la que nos ha permitido, nos ha concedido estar acá en esta mañana. Eres tú quien ordena nuestros pasos, guía nuestros senderos. Eres tú, Señor, quien en tu gracia nos has dado vida, nos has dado salvación, nos has dado esperanza. Y por eso hoy, Señor, queremos adentrarnos en tu palabra, escucharla, recibirla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Venimos delante de ti débiles, necesitados, cansados, cargados, Señor, con la única confianza de que en ti, Señor, hay confianza de esperanza, de salvación, de vida eterna, de consuelo, de fortaleza. En ti, Señor, realmente tenemos una roca sobre la cual vivir nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, porque aunque en el tiempo presente hay aflicción, hay sufrimiento, hay prueba, nos espera una patria mejor, en la cual, Señor, moraremos eternamente para glorificar y exaltar el nombre de aquel que nos ha salvado. Te adoramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta mañana para entender tu palabra y ponerla por obra. En Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Si entramos primeramente en los versículos del 3 al 9 y vemos lo que Pedro está diciendo, dice el versículo 3, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, pero se desborda en acción de gracias para con Dios y reconoce que es solamente, mi hermano, por su misericordia que nosotros hemos nacido para una esperanza nueva. Mira, si venimos a ser hijos de Dios, no es por nada bueno que podamos nosotros hacer. No es por algo bueno que Dios vio en nosotros y decidió entonces escogernos. Es solamente por su pura misericordia. Y Pedro exalta esa misericordia en el nuevo nacimiento. En otras palabras, en tu salvación, en mi salvación, en la salvación del pecador, no hay glorias compartidas, no hay méritos compartidos, no hay méritos repartidos. Toda la gloria de tu salvación, de principio a fin, solamente es del Señor. No había nada bueno que ver en nosotros para salvarnos. Y aquí hay algo sumamente interesante, porque yo no sé tú, pero el día que yo nací de nuevo, muchas cosas a mi alrededor no cambiaron. O sea, yo seguía viviendo donde seguía viviendo, mis amigos seguían siendo los mismos, mi familia seguía siendo la misma, mi rostro y mi cuerpo seguían siendo el mismo, pero algo nuevo había nacido dentro de mí que antes no estaba. Algo nuevo Dios había hecho. Eso significa que la circunstancia no había cambiado, pero Dios me había cambiado a mí. O sea, la esperanza con la cual vivíamos antes de conocer al Señor era una esperanza de muerte. O sea, lo único que nos esperaba fuera del Señor era realmente la condenación eterna. Y ese es el estado en el que nosotros vivíamos nuestra vida, hacíamos nuestros planes, nuestros proyectos y estábamos bien. Pero la esperanza que nos esperaba, valga la redundancia, era solamente la condenación. Y más allá de toda esperanza de bienestar, de paz, de prosperidad que este mundo nos hace o que este mundo le hace a los que no conocen a Dios, está la triste esperanza de vivir eternamente separados de Dios en el infierno. En cambio, ahora los creyentes han nacido para una esperanza viva. Hay salvación y vida eterna con Dios. Y esta salvación y esta esperanza permanece viva y segura, anclada sobre una fortaleza. Y es el versículo 3 al final. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo resucitó, mi esperanza entonces en el Señor permanece firme. Vimos la semana anterior cómo Cristo precisamente fue levantado de los muertos, venció la muerte, conquistó el pecado, venció a Satanás. Cristo el vencedor nos ha garantizado que todo lo que Él dijo que haría y que todo lo que Él dijo que hará y que todo lo que Él es cierto porque Él está vivo, ha resucitado de los muertos. Porque Cristo venció la muerte en su resurrección, entonces habrá un día cuando no solamente todos van a resucitar, sino que aquellos que han nacido de nuevo en el Señor, que han sido una nueva criatura en el Señor, pues serán resucitados para vida y no para condenación. Porque Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Y donde Cristo está, yo voy a estar porque Él está vivo. Esta es la promesa de Dios para cada creyente en Jesús. Donde está Él, nosotros estaremos también. Pero no solamente el Señor nos ha dado esta ancla. No solamente el Señor nos ha dado esta promesa, esta esperanza viva. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible. Y escucha los términos que usa Pedro para describir esta herencia. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, hay una herencia en los cielos para cada uno de los creyentes. Desde el que se convirtió ayer hasta el que lleva 30 años en el Evangelio. Para ambos hay una herencia en los cielos. Y es interesante porque normalmente alguien recibe una herencia a través de que alguien muere y le deja el testamento, le deja la herencia. Pero nuestra herencia es segura porque nuestro Dios vive y permanece para siempre. O sea, nuestro Padre vive y permanece para siempre y por eso nuestra herencia, mi hermano, es segura. La forma en la que Pedro describe esta herencia nos debe dar en esta mañana un sentido enorme de seguridad, de confianza, de estar vivos realmente. Esta herencia, dice Pedro, que es incorruptible. Y esa misma palabra Pablo se la aplica en el libro de los Romanos a Dios mismo. Esta herencia es tan duradera como Dios mismo. Es tan pura como Dios mismo. Está libre de toda contaminación.
no pierde su belleza, no pierde su brillo, no se marchita como las flores del campo, sino que es inmarchitable. Pero no solo esto, sino que está reservada. Fíjate cómo dice versículo 4, reservada en los cielos para vosotros. Y una mejor traducción pudiera ser que está siendo custodiada en los cielos para nosotros. O sea, nadie la puede arrebatar. Dios mismo está velando porque esa herencia esté ahí, esperando por nosotros. Y todo esto suena muy bien, realmente. Pero tú estás aquí. Sabemos que en los cielos todo funciona. En los cielos no hay desobediencia, en los cielos no hay ladrones, en los cielos todo está perfecto. Los ángeles adoran, obedecen al Señor, Dios es reverenciado por todos en los cielos, pero tú y yo estamos aquí, en Santa Clara. Y pudiéramos entonces tener esta preocupación, si mi herencia está en los cielos, ¿cómo yo estando en la tierra tú me puedes garantizar que yo voy a recibir esa herencia que está tan lejos de mí? ¿Cómo? ¿Cómo voy a llegar allá? Esa es la respuesta que Pedro da en el versículo 5. Guardados por el poder de Dios. Mira, pero antes de llegar allá, en este mundo, en este aquí y ahora, todo lo que en este mundo la gente pueda acumular, todo está en riesgo de perderse. Todo. Sin embargo, la herencia que Dios ha preparado para nosotros es segura. Todavía puede quedar en nosotros entonces ese sentido de incertidumbre, de temor. ¿Cómo la recibo? Porque estoy aquí, estoy luchando, estoy en la carne, tengo pecado, tengo batallas, tengo luchas. ¿Cómo las voy a recibir? ¿Cómo Dios redime el espacio que hay entre esta promesa y donde yo estoy ahora? Si yo pongo mi vista en mi capacidad para perseverar, en mi capacidad para hacer lo que tengo que hacer, entonces yo voy a vivir con una inseguridad completa todo el tiempo. Porque si me continúo mirando a mí mismo, me voy a dar cuenta de que no, en mí no está la capacidad para llegar al final. En mí no está el poder para correr la carrera. Cuando evaluamos, por ejemplo, nuestras constantes caídas en el pecado, la pereza espiritual que nos llena, nuestra falta de oración, la manera en la que le damos tanta importancia a las cosas de este mundo y la forma en que desdeñamos muchas veces la oportunidad de ser espirituales. Cuando le damos prioridad a cosas que simplemente no producen nada bueno en nosotros y dejamos pasar otras oportunidades de crecer en el Señor. Cuando evaluamos nuestro corazón, podemos realmente sentirnos muy inseguros de recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si tú te sientes así en esta mañana, sin estar contento, por supuesto, ya tú estás sufriendo porque no sabes cómo vas a llegar al final, versículo 5, tiene el ancla que necesitamos. Que sois ustedes, esta herencia, dice versículo 4 al final, que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta es la clave de la vida cristiana. El poder que Dios nos ha dado cuando le recibimos creyendo en Él por fe, es el mismo poder que te va a guardar hasta el final para que tú recibas lo que Dios ha prometido para ti. El mismo poder con el que Dios levanta a su Hijo de los muertos es el mismo poder que está disponible para que tú y yo podamos terminar corriendo fielmente nuestra carrera de la fe. Y cuanto más, mi hermano, tú recurras diariamente a ese poder, cuanto más tú empieces a depender de la fuerza que viene del Señor y no de tu fuerza, pues entonces tú vas a poder crecer. Ese corazón frío en las cosas espirituales empezará a calentarse cerca del Señor y vas a empezar a experimentar un hambre de Dios y un hambre por Dios y un deseo de agradarle que te va realmente a consumir. Pero necesito dejar de depender de mi fuerza. Necesito darme cuenta que la historia de la salvación no depende en última instancia de mí. Depende de Dios de principio a fin. Estos cristianos podían haber sentido bajo tanta presión, bajo tanta burla, bajo tanta humillación, la tentación
de abandonar la carrera, de desistir del Señor. Y de hecho tú puedes estar aquí en esa misma situación. Puedes estar aquí hoy tan deprimido, tan desconsolado, tan triste que ni siquiera sabes cómo te levantaste esta mañana y cómo llegaste aquí. Y quizás hoy estás diciéndole al Señor, si no me hablas hoy, voy a tirar la toalla y me voy a ir para el mundo. Pero déjame decirte algo. Jesús no se ha rendido contigo. El Señor no ha desistido de la obra que Él comenzó en ti. A ti te faltan los recursos para correr la carrera, pero a Él no. Y Él vive en ti. Tú estás aquí y ahora porque eres una obra en progreso. No eres una obra terminada, no eres todo lo que deberías ser, pero Dios está obrando. Parece en ocasiones en silencio. Hay cambios imperceptibles que no notamos, pero Dios sigue haciendo aquello para lo cual Él nos salvó, hacernos como Cristo. Mi hermano, si Jesús ha vencido la muerte, entonces Él es también poderoso para hacerte conforme a su imagen y cumplir lo que Él ha prometido. Un día realmente, como dice el apóstol Juan, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, no por nuestro poder, sino por su poder, mis hermanos. Alcanzaremos un día realmente entonces la salvación prometida, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de ti, es Cristo, es su poder en ti. Todo esto que Pedro está diciendo tiene que ser, mi hermano, el cimiento sobre el cual tu vida encuentra ánimo, fortaleza. Este es un buen texto para memorizar, hablamos ahorita con el grupo de adoración, porque nos recuerda realmente nuestra identidad, nos recuerda todo lo que tenemos en Dios. ¿Qué razones tú tienes para gozarte en el Señor en esta mañana? Dice el versículo 6, cuando Pedro mira todo esto y él está simplemente hablándole a Dios en acción de gracias, él le dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, este es el fundamento del verdadero gozo cristiano. No tienen que cambiar tus circunstancias, mi hermano, para que tú seas una persona gozosa y contenta en el Señor. No tienes que cambiar de país, de provincia, de casa. No tienes que resolver todos tus problemas materiales. Lo que necesitas es recordar que Jesucristo ha resucitado de los muertos y como Él está vivo, tú y yo viviremos también para siempre. En medio de la prueba, la vida cristiana tiene que vivirse aquí. ¿Sabes? Este mundo no quiere saber del dolor, ¿verdad? Se han escrito libros como Pare de Sufrir. Usamos pastillas, medicamentos, me tomé como 2 acetaminofén ahora para la garganta, porque no nos gusta sufrir, no queremos sufrir. Sabemos que está mal sufrir, por así decirlo, ¿no? Pero ¿dudamos acaso de que Dios tenga un buen propósito detrás del sufrimiento que Dios llega a nuestra vida? Muchas veces sí. Muchas veces dudamos de que la mano que está detrás del sufrimiento que llega a mi vida es una buena mano. Hay un buen propósito detrás de esto. Y Pedro dice, ustedes tienen razones por las cuales vivir con gozo. Mi corazón necesita afirmarse entonces en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. En lo que Dios ha prometido a través de Cristo. Aunque ahora tengamos que vivir por diversas pruebas, aunque ahora tenga que ser afligido de diversas formas, puedo vivir con gozo recordando lo que Jesús ha hecho. Lo que tenemos en Cristo. Mira, en Cristo tenemos un Padre celestial. Un Padre que gobierna el universo y que me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. En Cristo, mi hermano, tengo un Señor. Un verdadero Señor. El ser que gobierna el universo. Soy una nueva criatura. Tengo esperanza porque Cristo ha resucitado. Me espera una herencia en los cielos y voy a recibirla porque en el presente, a pesar de la aflicción, el poder de Dios me guardará hasta el final. Y todo eso por la gran misericordia de Dios. O sea, tienes
Tienes tanto que antes ni sabías que te lo estabas perdiendo y el Señor te lo ha regalado por gracia, por misericordia. Y ahora, en medio de esta prueba que vivimos tú y yo y que viven estos hermanos, yo puedo estar confiado de que, por un lado, a la luz de la eternidad, esta aflicción presente, Pedro la describe, dice, aunque ahora, versículo 6, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Tú y yo vamos a estar una eternidad, que no sabemos el concepto de eternidad porque no tenemos idea, nuestra mente es finita, no sabemos cuánto es una eternidad. Pero eternamente tú y yo viviremos delante del Señor para alabar su nombre. ¿Tú crees que a la luz de la eternidad, los 80 años que vivimos nosotros acá en la tierra, los más robustos, por así decirlo, son algo, significan algo? Un día en la eternidad nos estaremos riendo porque el Señor habrá cumplido su obra, habrá llegado a fin su propósito en nosotros. Es necesario que venga la aflicción, es necesario que venga el dolor, es necesario que venga el sufrimiento, porque nuestra fe necesita ser purificada. ¿Hay alguno de ustedes que crea perfectamente, constantemente y totalmente todo el tiempo en el Señor? Al final me puede ver y nos hacemos una foto porque usted es el único cristiano que ha vivido así en toda la historia. Toda criatura nueva en el Señor, todo nuevo creyente, tiene una fe imperfecta. Una fe que necesita ser perfeccionada, que necesita ser purificada. Y hay un buen propósito para la aflicción y es precisamente purificar nuestra fe, limpiarla, mostrarnos cuán auténtica es nuestra fe. Fíjate lo que dice Pedro, en la cual vosotros os alegráis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que por cierto es mucho más preciosa que el oro, él dice, y que el oro se prueba con fuego. Entonces nuestra fe, mucho más preciosa que este oro perecedero, tiene que probarse también con fuego, para que en el día final sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Tu fe imperfecta se perfecciona en la aflicción. Así como las impurezas del oro son quitadas cuando es pasado por fuego, así nuestra fe es purificada cuando en el fuego de la aflicción, en el horno de la aflicción, Dios nos demuestra muchas veces que no estábamos creyendo en Él realmente. Muchas veces en la aflicción tenemos que reconocer todos los ídolos que Dios está sacando de nuestro corazón. El orgullo en el que vivíamos, cuánto dependíamos de nuestra capacidad, de nuestro poder. ¿Qué tal el día en el que a través de una prueba Dios te lo quitó todo? Te lo quitó todo. Simplemente para demostrarte que estabas viviendo para tu gloria, para tu honra, para ti mismo, en tus propias fuerzas. Y son momentos para darle gracias al Señor. Porque ciertamente, si mi fe va a ser hallada en gloria y honra y alabanza para nuestro Dios, pues es necesario que en el presente yo pase por el horno de fuego y esta fe venga a ser perfeccionada. Al final de la historia, segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 11, te lo voy a leer para ahorrar el tiempo. Pedro dice esto: el día del Señor, y de hecho les anuncio que este es el texto que vamos a predicar la semana siguiente. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, cuando el oro codiciable, precioso de este mundo venga a ser deshecho por el fuego de Dios que vendrá, lo único que permanecerá, mi hermano, será esta fe perfeccionada por el fuego que permanecerá hasta el final para darle la gloria al Señor. Y si esta es la expectativa, mi hermano, si este es el punto al que la historia apunta, pues entonces en este tiempo es apropiado que aún en la prueba, aún en el fuego, aún cuando es difícil, allí en el horno de aflicción, es necesario que nuestro Señor sea honrado, alabado y glorificado.
porque este es el propósito de lo que Dios está haciendo en nosotros, perfeccionar nuestra fe. Cuando tú escoges sufrir de una manera que glorifica al Señor, que exalta al Señor, le mostramos al mundo y nos mostramos a nosotros mismos que realmente nuestra esperanza no está aquí y ahora. No está en este mundo, sino que como los patriarcas en Hebreos capítulo 11, anhelamos una patria mejor. Anhelamos una patria celestial. Mi hermano, un día llegará en el que aquel que resucitó de los muertos, aquel a quien Pedro dice más adelante, versículo 8, a quien amamos sin habernos visto, en quien creemos aunque ahora no lo veamos, en quien nos alegramos con gozo inefable y glorioso, cuando Él sea manifestado, toda lengua le va a confesar, toda rodilla se va a doblar, todo ojo le va a ver, y entonces es necesario que este Jesús en el cual nosotros nos alegramos con palabras que no pueden ser escritas y que solamente en su nombre realmente hay salvación, es necesario que Él sea exaltado aquí y ahora, en el presente, cuando tú y yo estamos viviendo en aflicción. Estamos simplemente siguiendo las pisadas de aquel que sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir. ¿Amas al Señor Jesús? ¿Has creído en Él? ¿Es acaso Él tu gozo en esta mañana? Entonces, tú eres bienaventurado. ¿Se recuerdan cómo Jesús, vimos la semana pasada, le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. No le han visto. No le ven. Pero creen en Él y le aman. Somos bienaventurados. Ahora por un poco de tiempo tengo que ser probado. Pero tu futuro es glorioso. Y es seguro. No es una falsa esperanza. Pero puede que estés aquí ahora como muchos de nosotros estuvimos también, sin conocer al Señor. Sin amarle, esperando verle para poder creer en Él, amando nuestros pecados, haciendo tus planes, tus proyectos. Por amor a tu alma, hoy necesitas creer desesperadamente en aquel a quien no has visto ahora. Pero te garantizo que un día todo ojo le verá. Como estamos leyendo acá, creer en Jesús, para aquellos que quizás estén acá y están, ¿cómo decirlo?, titubeando en la fe o tratando de evaluar la fe cristiana. Seguir a Cristo significa morir. No hay mejor manera de decirlo. Seguir a Cristo es morir a ti mismo, a tus deseos, a tus planes, a tus proyectos, a todo lo que tenga que ver contigo. Y empezar a vivir para el Señor, porque Él vendría a ser tu Señor. Y vivir de esa forma te va a traer problemas, te va a traer pruebas, te va a traer aflicción, cosas que nunca imaginaste que existían, las vas a vivir por causa de Cristo. Y sí, estoy tratando de que creas en el Señor y esta es mi intención, que creas en el verdadero evangelio. No es un color de rosa, no es que todo va a ir bien, pero te garantizo algo. Al final de la historia, cuando pase este mundo, cuando hayas pasado por el horno de aflicción, cuando hayas pasado por la prueba y tu fe imperfecta haya sido perfeccionada, la recompensa que le espera a aquellos que amaron a aquel que no ven y que creen en aquel a quien no ven, es enorme. Simplemente en el presente empezarás a disfrutar de toda esta herencia que Dios está diciendo acá en su palabra. Huye de ti mismo esta mañana. Huye de tu engañoso corazón. Corre a Cristo porque realmente la línea que te separa de la condenación eterna es muy fina. Te estás tambaleando y no lo sabes en caer en el infierno en cualquier momento. Renuncia a ti mismo, a tus deseos, a tus planes y sigue solamente a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie más resucitó y venció la muerte. Necesitas urgentemente correr a este Salvador. Urgentemente. Este mundo te seguirá fallando. Tu corazón engañoso te seguirá fallando. Pero Cristo
jamás decepciona. Cristo jamás decepciona. Y un día te garantizo que me agradecerás haberte dicho la verdad del Evangelio. Como todos nosotros estamos aquí ahora. Y damos gracias a Dios, damos infinitas gracias al Señor por aquel que un día nos predicó la palabra, por un día que aquel nos mostró a ese a quien no veíamos. Damos las gracias al Señor porque hoy somos nuevas criaturas, somos pueblo de Dios y toda la alabanza es para nuestro Señor. Y si esto nos parece poco, en los versículos del 10 al 12, ahora Pedro se pone y les enseña realmente que esto no es algo inventado por ellos, que esto no es algo creado por ellos, que esto es algo que Dios ha estado hablando desde toda la eternidad. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación que tú y yo tenemos, esta salvación que Dios nos ha regalado, estaba hablada desde el principio. Los que hablaron los autores inspirados por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Malaquías era justamente la salvación que tú y yo hemos recibido ahora en Cristo. En otras palabras, mi hermano, Cristo es el Hijo prometido que pisaría la cabeza de la serpiente. Él es un mejor profeta que Moisés, que Samuel, un mejor sacerdote que Aarón. Él es un mejor rey que David, un mejor constructor que Nehemías. Al final de la historia, Jesucristo es el punto climático de todo lo que la historia bíblica viene anunciando. Es Él, por Él y para Él, por quien tú y yo estamos acá hoy. Es Él la razón de la fe cristiana. Las Escrituras no solamente señalaban el sufrimiento de Cristo, de que Él vendría a ser el cumplimiento de todas esas promesas, de que Él sería el Dios encarnado que sufriría en la cruz cargando por los pecados de su pueblo. Él es aquel a quien Isaías describe como el siervo sufriente. Él es aquel príncipe de paz, ese Padre eterno. Él es aquel que fue anunciado desde el principio. Pero no solamente eso. Ellos no solamente vieron el sufrimiento que recibiría Jesús por causa de su pueblo, sino que dice el versículo 11 que también las glorias que vendrían tras ese sufrimiento. Daniel capítulo 7 es claro en esto. Nos habla de este Hijo de Hombre, de este Jesús. Dice que a Él le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, para que toda nación, para que toda lengua le sirva. Su dominio, dice, es eterno, nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Cristo, mis hermanos, sufrió la más cruel de las muertes, como estaba esto ya escrito. Pero también sería exaltado hasta lo sumo, como también estaba escrito. Así como ahora su iglesia, aunque sufra un día, porque también está escrito, Él regresará por su pueblo y nosotros estaremos con Él y le alabaremos para siempre. Y tenemos además de esto un privilegio enorme. Dice el versículo 12 que a esto se les reveló que no para sí mismos. O sea, ellos indagaron, como leyeron ahorita el Salmo 119, buscaron de su corazón al Señor, no para sí mismos. Dice, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Los profetas hablaron. Después de ellos hablaron los apóstoles. Y hoy nosotros tenemos que hablar. Hoy nosotros estamos llamados a contar lo que no le fue dado a los ángeles contar. Jesucristo ha resucitado y solamente en Él hay salvación. No estamos llamados a traer una nueva revelación hoy, mis hermanos. No es eso lo que necesitamos. Lo único que necesitamos hacer como iglesia es tomar el batón de los profetas del Antiguo Testamento, el de los apóstoles del Nuevo Testamento y seguir anunciando el sufrimiento de Cristo y la gloria de Cristo que vendría tras de Él, pero no como algo futuro, sino como algo real, como algo que ya se ha cumplido. Y esa es una buena manera para evaluar los sermones que escuchamos. Sé que algunos escuchan, aparte de los nuestros, escuchan otros sermones por ahí. Cuidado. ¿Qué tan evidente es Cristo en ese sermón?
Está su gloria siendo mostrada, está su sufrimiento siendo predicado. Es Cristo el centro de esa predicación, está su obra siendo anunciada. Es una buena manera de evaluar los sermones que escuchamos. ¿Cuánto ánimo entonces para estos creyentes? ¿Están sufriendo por causa del Evangelio? ¿Son débiles? ¿Están fuera de su patria celestial? ¿Están sufriendo por causa de Cristo? Sin embargo, pueden sentarse a la mesa de los profetas del pasado, pueden anunciar que la Escritura se ha cumplido en Cristo y de hecho tenemos un privilegio enorme. Dice el versículo final, en la parte final, versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento miraban esta salvación de lejos, sin poder experimentarla. Los ángeles miran todo este plan redentor de lejos, sin poder experimentarlo. Pero tú y yo no solamente anunciamos el plan de redención, sino que somos partícipes, experimentamos realmente la misericordia de Dios al salvarnos, y eso es un privilegio mayor incluso que el de los ángeles. Ellos anhelan mirar estas cosas, los sufrimientos y la gloria de Cristo que vendría, todo este plan de redención. Desearían tener la perspectiva de la salvación que nosotros tenemos, así que somos más privilegiados que los profetas del Antiguo Testamento, más privilegiados incluso que los propios ángeles. Mis hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Es el tesoro que nos entregaron los profetas y los apóstoles. Es el tesoro que quieren contemplar los ángeles. Tú y yo estamos llamados entonces a dar a conocer a este Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, para así como tú y yo llegamos a ser hijos del Señor un día, otros vengan también a conocer al Señor y vengan a ser estas nuevas criaturas renacidas para una esperanza viva. Dios nos ayude realmente a vencer esta incertidumbre que a veces nos consume en este mundo caído. Las circunstancias no pueden vencer lo que Dios ha hecho en ti, mi hermano. No pueden cambiar lo que Dios dice de ti. No pueden cambiar lo que Dios ha prometido darte. No pueden. Nuestro Dios permanece para siempre y nuestra fe en Él, aunque ahora sea pasada por el fuego, un día será hallada en gloria y alabanza para el Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Mi Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la alabanza porque nacimos para una esperanza viva, Señor. Fuimos rescatados para dar a conocer a este mundo que nuestro Señor vive y reina. Te damos las gracias por todos los beneficios que nos has otorgado en Jesucristo. Te damos las gracias porque ahora en el presente, aunque nuestro poder sea poco, nuestra perseverancia sea titubeante, podemos confiar, Señor, en que tu poder nos guardará hasta el final y nos llevará hasta que podamos recibir esta herencia en los cielos, que en un final es Jesucristo mismo, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.